Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. La iglesia es un misterio expresado en imágenes. El objetivo es estudiar las principales imágenes de la iglesia para profundizar en ella como misterio inagotable revelado. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice: del mismo modo que en el Antiguo Testamento la revelación del reino se propone frecuentemente en figuras, así ahora la naturaleza íntima de la Iglesia se nos manifiesta también mediante diversas imágenes tomadas de la vida pastoril, de la agricultura, de la edificación, como también de la familia y de los esponsales. Contemplemos. La iglesia entendida como misterio, para poder comprenderla, los cristianos siempre han hecho referencia a imágenes. En el Nuevo Testamento se encuentran muchas imágenes o figuras que representan debidamente la realidad de la iglesia. Por ejemplo, redil, campo de Dios que Dios cultiva, familia de Dios que se compone de hermanos que están bajo el cuidado del Padre que ha engendrado a sus miembros. Casa de Dios cuyo fundamento es Jesucristo, y para entrar en ella hay que oír su palabra con fe y hacerse piedras vivas. Construcción de Dios, templo espiritual, pueblo de Dios y cuerpo de Cristo. Todas ellas nos hablan del misterio inagotable que es la iglesia. Entre todas las imágenes vamos a escoger 3 que nos pueden ayudar a comprender el misterio de la iglesia: pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Estas 3 imágenes son alusivas a cada una de las personas divinas, se complementan mutuamente y se entienden a la luz del misterio de Cristo. Primero, pueblo de Dios. La imagen de la iglesia como pueblo de Dios tiene sus raíces en el Antiguo Testamento y nos ayuda a descubrirla en su desarrollo histórico y en su expansión universal. Fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello, eligió al pueblo de Israel como pueblo suyo, pactó con él una alianza y lo instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la historia y santificándola para sí. El nuevo pueblo que camina en el presente es designado como Iglesia de Cristo, pues quiso Dios formar una congregación de quienes, creyendo, ven en Jesús al autor de la salvación y el principio de la unidad y de la paz, y la constituye iglesia con el fin de que fuera para todos y cada uno el sacramento visible de esta unidad salvífica. Cuerpo de Cristo. Es una imagen usada solamente por San Pablo en el Nuevo Testamento. Expresa por una parte que la iglesia es un solo cuerpo unido con la pluralidad de dones y carismas, y por otra parte expresa que la unidad es producida por la única vida del Espíritu. Esta imagen resalta más los elementos invisibles. La iglesia se reconoce como un organismo espiritual no reducible a una sola estructura visible, alentada por un alma que es el Espíritu Santo, dirigida por su cabeza que es Cristo. Sus miembros son los fieles cristianos unidos a la cabeza y entre sí por el bautismo y fortaleza con la Eucaristía y los demás sacramentos, en la que cada uno de sus miembros realizan su función propia. En esta figura se expresa la perfecta comunión entre Cristo y su iglesia y se puede expresar en 3 modos. Un solo cuerpo, muchos miembros, diferentes carismas.
Decimos que todos formamos un solo cuerpo, porque la vida de Cristo se comunica a todos los creyentes, que se unen a Cristo, muerto y glorificado, por medio de los sacramentos de una manera misteriosa pero real. Esto es particularmente verdad en el caso del bautismo, por el cual nos unimos a la muerte y a la resurrección de Cristo, y en el caso de la Eucaristía, por la cual compartimos realmente el cuerpo del Señor, que nos eleva hasta la comunión con Él y entre nosotros. Esta comunión produce y estimula la caridad. Si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los miembros se alegran con él. Por esta unidad también se sale victorioso de las divisiones. En efecto, todos los bautizados en Cristo han sido revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Cristo es cabeza de este cuerpo. Cristo es el principio de la creación y de la redención humana y extiende su reino sobre todas las cosas por medio de la Iglesia. Cristo cabeza de la Iglesia porque en Él reside la plenitud. Todo lo ha puesto Dios bajo los pies de Cristo, constituyendo la cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, y por lo mismo plenitud del que llena totalmente el universo. La Iglesia es la esposa de Cristo. Este tema de Cristo esposo fue preparado por los profetas y anunciado por Juan Bautista. El Señor se designó a sí mismo como el esposo. El apóstol Pablo presenta a la Iglesia y a cada fiel miembro de su cuerpo como una esposa desposada con Cristo, Señor, para no ser con Él más que un solo espíritu. La relación Iglesia-Cristo es una relación de amor. Cristo ama a su Iglesia y se entrega a sí mismo por ella para consagrarla a Dios, purificándola por medio del agua y de la palabra. Se preparó así una Iglesia esplendorosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, una Iglesia santa e inmaculada. La Iglesia es templo del Espíritu Santo. La imagen de la Iglesia como templo es muy importante para acercarnos a su misterio. Esta imagen expresa algo que se encuentra en todas las experiencias religiosas. El templo siempre ha significado el lugar de la presencia activa de Dios en el mundo. Durante mucho tiempo el pueblo de Israel no tenía templo. Dios estaba presente en medio de su pueblo en su camino por el desierto. En el Nuevo Testamento, la comunidad de los creyentes también se describe como templo, como lugar de la presencia de Dios, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesucristo se hace presente por el Espíritu Santo. Al respecto dice San Pablo, ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Si alguno destruye este templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y ese templo son ustedes. Jesús muestra un gran respeto por el templo de Jerusalén, pero anuncia su destrucción. No quedará piedra sobre piedra. Ahora Cristo resucitado es la palabra viva desechada por los hombres, pero escogida por Dios, convertida en piedra angular sobre la cual se construye el edificio espiritual de la Iglesia. Si los miembros de la Iglesia somos templos de Dios, Él habita en nosotros. El que me ama se mantendrá fiel a mis palabras. Mi Padre lo amará, y mi Padre y yo vendremos a Él y viviremos en Él. Por lo tanto, los cristianos, como piedras vivas del templo de Dios, debemos sentirnos corresponsables del mantenimiento, de la unidad y de la vida de este edificio viviente que es la Iglesia. Guarda en tu corazón estas palabras. Para comprender el misterio de la Iglesia, los cristianos siempre se han valido de imágenes. Las imágenes de la Iglesia como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo, aluden a la Santísima Trinidad
y se complementan entre sí. Comprendemos, mis hermanos. Si la iglesia es pueblo de Dios, pensemos cómo está conformado este pueblo, cómo es su gente que lo integra, su participación en el bien común de todos, su sentido de pertenencia a la iglesia, su conciencia de pueblo que pertenece a Dios. Si la iglesia es cuerpo de Cristo, veamos si reconocemos a Jesucristo como su cabeza, si sentimos que somos un solo cuerpo por el bautismo y responsables de los demás miembros del cuerpo, si aceptamos y promovemos la diversidad de dones y carismas para el bien de todo el cuerpo. Si la iglesia es templo del Espíritu, pensemos si consideramos que Cristo es el verdadero templo, si somos conscientes de que también nosotros somos templos vivos en Cristo, si hay respeto a la dignidad de cada cristiano, si respetamos lo que nosotros llamamos templos o iglesias donde nos reunimos los templos vivientes. Expresemos nuestra fe, mis hermanos. Pues vamos agradeciéndole a Dios de que nosotros somos esta iglesia, que somos pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. Muchas gracias. Si no es que me pasé.